Bonito mes, ¿por qué? Porque pues es un mes patrio, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a iniciar. Para no estar quitando tanto el tiempo, bienvenido al doctor Francisco, bienvenido al maestro Giovanni, que como siempre nos están aquí apoyando para que las explicaciones sean lo mejor posible y todo quede súper bien entendido. Y pues bueno, vamos a iniciar. No queremos tanto ver lo que es el tema de la informativa y lo que dice la ley y bla, bla, bla. Creo que de eso hemos hablado bastantito, sino queremos a ustedes mostrarles los papeles de trabajo desde que yo me siento y digo, ya hoy es temporada de las informativas cuatrimestrales, ¿qué tengo que hacer? Esos papeles de trabajo que nosotros armamos, las fórmulas que nosotros tenemos que son muy fáciles, muy básicas, pero que nos ayudan bastante a poder reducir la carga de trabajo, es lo que nosotros les queremos mostrar esta vez. Y pues obviamente, de todas formas, hay cosas muy importantes que queremos aquí comentarles, mencionarles y principalmente derivado de todas las dudas que ustedes nos hacen llegar. Entonces recordemos que las informativas cuatrimestrales, digamos, es informarle a la autoridad por aquellos trabajos ejecutados. Y es importante entender qué es lo que busca la informativa cuatrimestral, derivado de que muchas veces la gente dice, es que ese contrato no me lo han pagado, por lo tanto es que yo no quiero informarlo. Entonces recordemos que no busca la autoridad lo que hayas cobrado, sino lo que hayas ejecutado. Y ejecutado, vamos a entenderlo por aquello que nosotros ya pusimos mano de obra a disposición de un tercero y que ya pagamos esa mano de obra en cuotas obreras patronales. Eso es lo que la autoridad quiere ver, que hayas pagado las cuotas obreras patronales de esos trabajos ejecutados. Esto es muy importante. Y pues bueno, entonces eso sí quería aclararlo. Antes de comenzar, pues obviamente, ya saben, nos pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran ahí en el chat y vamos a ir haciendo bloques de preguntas. Sin embargo, no nos vamos a meter tanto a la teoría, queremos ver pura práctica. ¿Cómo debo hacer mis informativas cuatrimestrales? Entonces, eso es a lo que ahorita nos queremos enfocar, más que a platicarte todo lo demás, solamente estas dudas que nos han estado preguntando constantemente aquí toda la gente que nos sigue en redes sociales. Entonces, por un lado es eso, ¿no? ¿Qué voy a informar? Debo yo de informar por aquellos trabajos ejecutados. La autoridad quiere ver que yo haya pagado la mano de obra. No le interesa si yo cobré o no cobré. No le interesa si hice o no en su momento, digamos, los contratos, porque muchos de nosotros, y de hecho les recomendamos, dicen, no hice contrato, por lo tanto no tengo obligación. No, ojo, si no hiciste contrato, tú estás omitiendo una parte de la ley, derivado que cómo son los pasos. Número uno, saco el REPSE. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a hacer un servicio especializado. Número dos, firmo un contrato y número tres, presto el servicio. Si yo me salté el número dos, estoy bajo un incumplimiento de la ley. Y no significa que como no firmé contrato, estoy exento de yo informar ese contrato. La autoridad, ¿qué es lo que va a ver? Ahorita les vamos a mostrar. O sea, les voy a ir mostrando los papeles de trabajo, pero también les voy a ir diciendo estos puntos importantes para efectos de auditoría, la autoridad que está viendo y cómo nos está revisando. ¿Por qué? Porque yo puede que no haya firmado un contrato, pero si yo lo facturé, la autoridad ya tiene el RFC, el mío y de mi cliente. Entonces, en cualquier momento nos puede pedir información a los dos y de hecho ya nos han estado llegando por ahí correos por parte de la autoridad del SAT en de, oye, tienes un proveedor de servicios especializados del cual fue cancelado su REPSE o del cual no esté informándole las informativas cuatrimestrales y por lo tanto no podrá ser deducible esa factura. Entonces la autoridad ya lo sabe independientemente de que tengas contrato o no. Entonces, uno, ya sabemos, debemos de informar siempre y cuando que yo ya ejecuté esos trabajos y tuve personal que ya puse a disposición. Esa es la parte importante de una informativa cuatrimestral, sin importar si firmé contrato, sin importar si lo cobré. Ahora, número dos, las informativas cuatrimestrales es un solo layout. O sea, vamos a tener que acumular la totalidad de los servicios que yo presté. Ahora también que veamos precisamente el layout de los contratos, que es por lo cual vamos a iniciar para hacer el llenado de esos layouts que son los que son el dolor de cabeza. Ya sabemos utilizar en cierta forma las plataformas,
Ya sabemos sobre los contratos, aún así si tienen dudas, ahí déjenoslos por el WhatsApp. Y pues bueno, vamos a iniciar para ya no perder aquí tanto tiempo y poder ver la parte importante y esencial. Ya es informativa cuatrimestral. En este caso estamos trabajando el segundo cuatrimestre del año. Solamente vamos a tener 3 informativas cuatrimestrales en el año. Estamos trabajando la que es mayo, junio, julio y agosto, que se presenta a más tardar el 17 de septiembre. Entonces es súper importante que yo tenga esto en mente, porque de ahí es de donde yo también voy a sacar la información. Entonces, en un inicio, nosotros ocupamos un programa muy padre por acá, que de repente también le voy a decir al doctor Francisco que les diga cuál es. Y yo les digo, ¿saben qué? De favor, mándenme el acumulado de la parte de los ingresos, porque es lo primero que la autoridad, y es lo que aquí yo les voy a mostrar, lo primero que la autoridad va a ver. Esto es el timbrado de todos mis ingresos que la autoridad tiene sobre mí. O sea, si yo no tengo un contrato, la autoridad no lo sabe. Pero lo que sí sabe es precisamente a todos los que yo les facturé. Entonces, en un inicio, yo tengo que descargar el 100% de los ingresos para ver la autoridad qué es lo que ve. Y de ahí yo voy a empezar con mi filtrado. Si bien la mayoría de las empresas tienen un REPSE, no siempre el 100% de sus ingresos son derivados de la actividad del servicio especializado, sino también son derivados de otra cosa. Y de hecho, aquí aprovechando, les voy a pedir ahí al equipo que me manden precisamente el REPSE de experiencia viajera, ahí Inge José de favor, para que precisamente yo les muestre la parte del servicio especializado que tiene esta empresa, porque de ahí también va a derivar, o sea, todo va ligado. Muchas veces dicen, es que mi servicio especializado, en este caso, por ejemplo, que es personal de limpieza, servicios de limpieza, y de repente también facturo a lo mejor servicios de mantenimiento, pero pues yo no tengo un REPSE por servicios de mantenimiento. Yo ni siquiera tendría que estar facturando los servicios de mantenimiento. Y pues bueno, una vez que lo tengo, el 100%, lo más importante y lo principal que tenemos que ver es que esté dentro de la fecha estipulada. Únicamente informativa cuatrimestral de mayo, junio, julio y agosto, esos 4 meses. Entonces empiezo a ver y por ejemplo aquí tenemos acumulado desde enero, febrero y marzo. Eso lo tengo que eliminar porque ya quedó en la informativa pasada. Y es importante irles dando de punto por punto porque de verdad mucha gente dice, es que también presenté junio, es que también presenté mayo, es que también presenté esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ahí sí tendríamos en este caso que presentar complementaria derivado de que estás acumulando lo que serían los servicios de un periodo que no corresponden. ¿Qué es lo que pasa con esto cuando acumulamos de más? Pues le vamos a decir a la autoridad que hicimos o que estuvimos cobrando de más y que yo tuve la necesidad de contratar más personal, derivado de que no es lo mismo prestar un servicio que 2, que 3, que 5, que 10, que 100. Entonces, dependiendo del cúmulo del importe de los servicios especializados, es como la autoridad me va a mí a fiscalizar. Por eso es tan importante que si tú estás facturando no únicamente el servicio especializado, sino un suministro también o un bien, a lo mejor instalación de muebles, y dentro de tu factura viene la instalación más el mueble, entonces que no infles esos importes porque la autoridad no te está preguntando sobre esos suministros o esos bienes que tú estás facturando, sino únicamente en donde tú prestaste el servicio especializado de mano de obra. Por eso es muy importante separarlo y segregarlo. Ahora, para aquella gente que se le complica en cierta forma hacer esta segregación, yo le digo, póngale un importe, póngale un porcentaje del total de la factura en el contrato, ponerle en el total de la factura únicamente el 10% es de mano de obra. De tal forma que yo únicamente voy a acumular el 10% de esa factura porque en un contrato yo ya lo establecí y está firmado tanto por mí, que soy el que está dando el servicio especializado, como por el cliente. Entonces, una vez que ya está firmado, la autoridad lo tiene que tomar como válido, como correcto, que de ese total únicamente el 10% o el 5% va a ser el servicio especializado. Por eso es que hay que tener mucho ojo de lo que yo esté acumulando en los contratos. Es un dato muy importante de tema de fiscalización.
Porque si yo estoy facturando o le estoy diciendo a la autoridad que es 1 millón de pesos de mano de obra, va a querer que las cuotas obreras patronales sean basadas en base a ese 1 millón de pesos que yo cobré por el servicio especializado, cuando a lo mejor únicamente fue una persona y ese millón es por la maquinaria que le compré y únicamente es una persona que me costó 5,000 pesos de mano de obra. Por eso es tan importante entender el alcance del monto del contrato. Ahora, si yo no tengo un monto de contrato establecido, ahorita es lo que vamos a ver, cómo lo voy a sacar de forma cuatrimestral, cómo voy a acumular yo todo lo que hice de forma cuatrimestral. Una vez que tengo todo el listado de las facturas que tengo, voy a eliminar aquellos servicios que no corresponden al periodo, que es enero, febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Porque estos yo ya los informé en el cuatrimestre pasado. Los voy a eliminar. Una vez que yo ya los eliminé, estoy hablando que estamos aquí tomando toda la base que ve la autoridad, es lo importante, lo que está viendo la autoridad y lo que está analizando la autoridad, eso debe de ser nuestra base. Muy mal si tú estás agarrando otra base, porque el único que sabe de dónde salió y de dónde se estableció eres tú y la autoridad no. Nosotros tenemos que comenzar de una base que está viendo la autoridad y de ahí empezar a analizar la información. Ahora, una vez que yo ya quité todo eso, vamos a ver que esta empresa en la descripción de los conceptos tiene servicios de limpieza de oficina. Ese es un servicio REPSE, sí. Y tiene servicios también por acá de publicidad en los negocios. Esta de publicidad en los negocios, esa es la que vamos a eliminar porque este no es un servicio REPSE. ¿Qué hago? Voy a filtrar los conceptos. También muy importante la parte de los conceptos. La mayoría ya manejamos lo que son softwares para la parte de facturación. No tendríamos por qué estar variando tantos los conceptos. Entonces, si a lo mejor son suministros de algo que sí, entonces batería AA, batería cuadrada, batería AAA, entonces ahí sí, ¿por qué? Porque son suministros y muy rápido yo los puedo eliminar. Pero lo que es mi servicio especializado no tiene por qué estar tan variado en el concepto. Debo de manejar el mismo para que yo al hacer este trabajo sea lo más rápido posible y no me esté tardando tantos años. Aquí, una vez que yo ya tengo este filtro, en su mayoría tengo yo seleccionado todo lo que quiero que me muestre. Quiero que me muestres lo que yo voy a eliminar. Espacio publicitario lo voy a eliminar, publicidad en los negocios lo voy a eliminar. Servicios de limpieza, limpieza de oficinas, estos no los voy a eliminar. ¿Por qué? Porque obviamente son los que son mi servicio especializado. Lo demás sí lo voy a eliminar. Entonces, ya que sé qué es lo que voy a eliminar, que son la publicidad y propaganda, el espacio publicitario, ahora sí agarro mis filas y les pongo control menos para eliminarlas. Cuando yo vuelvo a abrir lo que es la parte de mis servicios, ya son servicios de limpieza en oficinas, servicios de limpieza en oficinas, coma publicidad. En su mayoría, si yo tengo una factura con los dos conceptos, los tengo que tener bien identificados. En este caso, no están en un solo importe, por lo tanto, yo voy a considerar ese 100% de la factura como servicio especializado para evitarme un problema con la autoridad. Sin embargo, es importante, como les comento siempre, saber cuál es el servicio especializado y tratar de que jamás sea variante, que sea el mismo para que tú puedas hacer un filtrado limpio y no te cueste trabajo. Una vez que ya tenemos este filtrado, ahora sí, ya sé el 100% de los importes que la autoridad ve sobre mí. Yo ya sé de qué RFC está viendo que yo le facturé mi servicio especializado. ¿Por qué? Porque este servicio especializado yo lo tengo en un REPSE que yo le solicité a la autoridad que me diera. Entonces es muy importante saber esto porque de repente, es que este no es servicio especializado. O sea, ¿cómo crees, no? Si tú mismo le dijiste a la autoridad que te lo aceptara y es por servicio de limpiezas de oficinas, entonces sí es REPSE. La autoridad ya sabe a cuántos RFC distintos les prestaste este servicio especializado. Y pues bueno, una vez que yo ya tengo este filtrado, tratemos de hacerlo lo más claro posible, nosotros manejamos algo que le llamamos una hoja maestra. ¿Por qué una hoja maestra? Porque yo voy a tener ahí la acumulación del 100% de lo que yo esté presentando ante la autoridad. ¿Por qué?
Es muy importante saber de aquellos contratos que yo presenté en cuatrimestres anteriores para ver si siguen vigentes o no. Y de hecho, aquí tratamos de poner los mayores ejemplos posibles para que ustedes sepan el por qué es importante esto. Una vez que yo ya tengo esto filtrado, uno, pertenece a la informativa cuatrimestral que corresponde y número dos, al servicio especializado, el 100% que la autoridad está viendo. Ahora sí que ya lo tengo, abro mi hoja maestra, que nosotros así le llamamos, ustedes le pueden llamar como quieran. Y si ven, esta informativa está hecho desde el primer cuatrimestre y este segundo cuatrimestre, ahorita vamos a ver cómo lo trabajamos. Eso que yo filtré allá lo voy a pasar para acá como hoja número uno. Siempre les comento, tengo mi hoja base para yo siempre en cualquier error irme a la hoja base y tener el 100% de información. Nada más hice el filtrado de servicios especializados y no lo voy a mover. Por si yo necesito regresarme, si tengo alguna duda, de ahí lo voy a poder revisar. Ahora sí, en esa base la copio aquí en mi hoja maestra. Una vez que ya lo tengo aquí en mi hoja maestra, si ven, a final de cuentas, el RFC aquí tratamos de hacerlo diferentes. Yo sé que ustedes pueden tener o menos o mucho más información, pero a final de cuentas, la forma en que lo vamos a trabajar es exactamente lo mismo. Así sea un campo o así sean 10,000 facturas, las vamos a trabajar como los estoy mostrando aquí. Vamos a ver todas las fórmulas que hacemos. Ok, es importante tener este RFC del receptor, puesto que ese va a ser mi diferencial para poder hacer la acumulación de todos los ingresos que va a ver la autoridad por el servicio especializado de cada uno de estos RFCs. Ahora sí, ya todos son servicios de limpieza y todos pertenecen a esta informativa cuatrimestral. Aquí es indiferente que me lo acomode por lo que sería mayo, junio o hasta arriba septiembre. Caso contrario al de trabajadores, porque para el layout de trabajadores, que ahorita lo vamos a ver en un momento con el maestro Giovanni, para este layout de trabajadores nos piden los importes de forma bimestral. Ahí sí va a ser bien importante tener la acumulación de mayo, junio y julio y agosto. ¿Por qué? Porque son de forma bimestral. Para los ingresos no, para los ingresos, mientras sean los ingresos dentro de la informativa cuatrimestral, no importa que septiembre me lo ponga hasta arriba o hasta arriba me ponga el mes de junio o julio, eso no importa. Entonces ahora sí, voy a seleccionar. Es importante también nosotros que veamos si estamos seleccionando también los encabezados, porque todas nuestras fórmulas te van a preguntar si tienen encabezado o no, para poder ver si ese encabezado te lo dejas arriba como encabezado o también te lo va a acomodar con toda lo que es la base de datos de abajo. Lo voy a seleccionar todo lo que tenga datos. Esta hoja maestra, digamos, es básicamente lo que estábamos viendo allá. Lo único es que le puse aquí unos colorcitos, ahorita les voy a mostrar por qué. Sin embargo, ahora, ya que tengo esta hoja maestra, es importante que desde la fila A hasta la fila, en este caso W, que es donde yo tengo datos, lo seleccione y lo que sería mi encabezado. ¿Por qué? Porque si yo en el momento lo selecciono hasta la M y descarto N, O y P, no me lo va a acomodar conforme el RFC. Lo que yo descarte no me lo va a mover. Por lo tanto, tengo que ver que sea el 100% de información que yo la seleccione. Una vez que yo la seleccione, me voy a ir a la pestaña de datos y le voy a decir, en este caso, que me lo ordene. Aquí tengo un icono en la parte de arriba que dice ordenar y dice busca los valores rápidamente ordenando los datos. Le voy a decir que me lo ordene. Entonces aquí fíjense que tenemos un recuadrito marcado del lado derecho donde dice mis datos tienen encabezado. Si yo lo selecciono significa que ese encabezado, o sea, la primer fila que yo selecciono no me la va a acomodar porque es un encabezado. Contrario a si le digo, ¿sabes qué? No tienen encabezados, esa sí me la va a acomodar. Entonces aquí le voy a decir que me lo ordene y voy a buscar el RFC, receptor de RFC. ¿Quién es el receptor? Mi cliente. Acomódamelos por cliente.
¿Por qué? Porque el mundo de facturación es muchísima y yo solamente le voy a decir a la autoridad que de ese cliente tengo un contrato. Entonces le voy a poner aceptar, que es lo que me va a acomodar la fila L. Ahora sí, me acomodo indiferentemente de agosto arriba, junio abajo, julio arriba. Si ven, en lo que es la fecha de emisión ya está acomodado de forma independiente, pero es los montos del cuatrimestre que corresponde. Es lo importante de esta hoja, ¿no? Que les digo, en este caso, para lo que es la parte del layout de los trabajadores, sí va a tener o va a haber un diferenciador en lo que sería la parte bimestral. Mayo, junio, julio y agosto, para ingresos no, lo puedes acomodar como sea. Una vez que ya lo tengo acomodado por RFC, ahora sí necesito saber el monto de cada uno de estos contratos. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Vuelvo a seleccionar todo lo que tengo hasta lo que sería mi información con todo y el encabezado. Para esto también yo siempre les recomiendo que hagan una copia, una vez o por cada proceso como ustedes se vayan acomodando, vayan creando copias. Por si alguna vez tenemos algún error o hice algo que no me salió, no sé qué hice, ya lo desacomodé, regreso a mi base o a mi hoja anterior. ¿Cómo voy a hacer esa copia? Le doy un clic izquierdo a la hoja donde yo estoy, porque si ven tenemos varias hojas en la parte de abajo, las cuales vamos a ir viendo, y le vamos a poner aquí, mover o copiar, y le puedo decir que me lo copie después de la EVM, que es básicamente la acumulación de mis ingresos, filtrados únicamente por fecha y por lo que sería mi servicio especializado. Le pongo hasta abajo crear una copia, aceptar. Ahora sí ya tengo la número 2. Esta número 2, si yo le doy un clic y la arrastro, la puedo mover a donde yo quiera. En este caso es la siguiente de lo que yo estoy manejando en la base. Esta es la siguiente. Ahora sí vamos a hacer la siguiente fórmula, la siguiente formulación, porque apenas estamos aprendiendo, entonces lo quiero segregar en varias hojas por si yo tengo algún error, regresarme a una anterior y volver a hacer el proceso. Eso sirve bastante para toda la gente que apenas lo empieza a usar. ¿Por qué? Porque en cualquier error elimino y me voy atrás, elimino y me voy atrás. Ahora sí, ya que tengo esta base de datos, vuelvo a seleccionar todo lo que yo tengo como datos que quiero ordenar. En este caso, nuevamente me voy a donde dice datos. Y hasta el final, fíjense que también aquí tenemos un buscador. Hasta arriba de mi hoja de Excel dice buscar. También si yo no sé cómo sacar una fórmula o no la tengo dentro de esta barra de fórmulas, la puedo buscar. Y se va a llamar subtotal. Le pongo buscar, subtotal, subtotales. Si ven aquí ya lo podemos visualizar. O también si yo me voy hasta el final, aquí en donde dice esquema, yo le puedo poner un clic hacia la parte de abajo, dice agrupar, desagrupar o subtotal. En este caso quiero los subtotales. ¿Por qué? Porque quiero que me sume y lo que le estoy diciendo a esa fórmula es súmame todos estos contratos por lo que es el subtotal, el IVA y el total, para yo saber o sacar por cada RFC lo que va a ser mi monto del contrato, porque muchos de nosotros no tenemos un monto establecido en el contrato. Ahora, contrario, si yo tuviera un monto establecido en el contrato, el que yo debo de tomar es ese monto establecido en el contrato y después llevar una cédula control del total de los ingresos percibidos o facturados o cobrados o todos, para yo ver que al final de este contrato de la vigencia cuadren esos totales que yo recibí por este contrato. Entonces, son dos cosas diferentes, digamos, dos esquemas diferentes cuando yo tengo un monto del contrato y cuando yo no lo tengo. En su mayoría que son servicios, pero yo no sé cuánto voy a estar facturando al año. Este es el proceso que tenemos que hacer, es el más complicado. Si yo ya tengo un monto de contrato, pongo el monto de contrato y ya se acabó. Sin embargo, si no lo tengo, este proceso es el que yo tengo que estar haciendo. Bueno, una vez que ya seleccioné todos los datos, le voy a poner subtotal. Y entonces ahora sí, ¿qué me va a decir?
¿Dónde quieres que yo te ponga ese subtotal? Por cada cambio en, y le voy a poner por cada cambio en RFC, receptor del RFC, por cada cliente. Por cada cliente quiero que me hagas ese subtotal. Ahora, ¿qué función quieres? Un reencuentro, en este caso, una suma. Quiero que me sumes por cada cambio en ese RFC. ¿Qué quieres que te sume? Es lo que abajo me está preguntando. ¿Método de pago? No, el método de pago no sería un dato que quiero que me sumas, porque aparte ni siquiera sería sumable, me va a mandar un error. ¿Qué es lo que quiero que me sumes? El tipo de cambio pudiera ser el total, el ISR retenido, el IVA retenido, el IVA, el descuento, el subtotal y nada más. ¿Por qué? Porque el concepto, el RFC, la emisión, la fecha, el UUID, eso no son sumables. Únicamente los datos que son sumables son los que yo voy a seleccionar con una palomita. Ahora, si yo previo ya tengo una fórmula de subtotal, le digo que me lo reemplazca. En este caso, como no lo tengo, lo puedo deseleccionar. ¿Por qué? Porque no los tengo. Y le pongo que me haga un resumen aparte de todo lo que yo voy a tener. Y ya le pongo a aceptar. Al ponerle a aceptar, aquí me está sumando, ahora sí, por cada RFC, y aquí les voy a poner el colorcito, por cada RFC, por ejemplo, este RFC que es AAL, que corresponde a JG, me va a poner el subtotal de este total de facturas. Ahora sí tengo mi monto del cuatrimestre por cada uno de estos proveedores. Ahora, yo aquí les comenté que había puesto ya previamente unos colorcitos. Una vez que yo ya tengo este total, ¿qué es lo que yo puedo sacar? Yo puedo sacar aquellos que sean contratos únicos. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice son aquellos contratos periódicos. ¿Qué se refiere cuando son periódicos? Que sean más de una vez, que sean continuos. Muchas veces me dicen, pero es que esto es cada 2 semanas, cada 3 semanas. ¿Eso es periódico? Sí, porque es cada 3 semanas. Es cada mes, es periódico, sí. Cuando una vez me dicen, ¿sabes qué? Es de única vez, pero este proveedor ya no me ha vuelto a contratar. Yo no sé si más adelante me va a contratar o no. Yo te diría, si es un contrato que no es importante, tómalo como única vez y sácalo. Porque a lo mejor aquí es poquita información y yo pudiera decir, bien fácil tomo el 100% de mis contratos y lo presento, pero voy a tener también personas del otro lado de la pantalla que están teniendo 100, 200 o 1000 filas. A ellos son a los que les digo, y de hecho tenemos nosotros también proveedores clientes que es tanta información que más de 200 contratos la plataforma se empieza a atorar. Y nosotros tenemos que estar haciendo cosas a veces que ya no están en ley, en decir, ¿sabes qué? Estos que son poquitos pero importantes, sácalos porque ya no nos sube la plataforma y no la puedes presentar directamente en la Secretaría de Trabajo en una USB de aquí traigo mi informativa cuatrimestral porque te van a decir, ¿sabes qué? Ve y súbela. A mí no me traigas nada, ve y súbela tú. Entonces, arriba de 200 contratos se empieza a atorar la plataforma, aunque ahorita ya muchas veces ya nos ayudó mucho el que nos acepte en un zip el 100% de los contratos, pero muchas veces cuando es muy pesado no te van a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar ese cúmulo de las facturas más pequeñas o de los contratos más pequeños para que pueda subir. Y son los primeros que vamos a subir en la siguiente informativa cuatrimestral, más los importantes de esa informativa cuatrimestral. ¿Está incorrecto? Sí, porque la ley no lo dice. Sin embargo, es mejor que me multen porque lo hice de una forma diferente y de hecho no es multa, solamente es, oye, no era así, a que me multen por la omisión. Ahí sí hay multa de 200,000 pesos por omisión. Y aparte yo le pudiera decir a la autoridad, tengo todos mis respaldos y todas mis pantallas en donde no subió la información. Entonces, ¿cómo quieres tú que presente si me dejas en un estado de indefensión cuando tu plataforma es la que no funciona? Y entonces ahora sí, nosotros tenemos el por qué lo hicimos así. A muy diferente a lo omití y no lo hice. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que les están echando para todas aquellas personas que están presentando en ceros, para los que son los clientes les van a echar para atrás esas facturas. ¿Por qué? Porque no están reconociendo el contrato. Al no reconocer el contrato, entonces significa que todas esas facturas no deben de ser deducibles para la otra parte, para el cliente, porque nadie las está informando.
Al no informarlas y estar fuera de un marco legal, entonces es ilegal. Por lo tanto, esas facturas no son deducibles ni el IVA acreditable. Por eso es que hay que estar presentando ya con información, porque ya están llegando los comunicados por aquellas personas que están presentando informativas en ceros. No están reconociendo el contrato, no están reconociendo el servicio, le están diciendo a la autoridad, lo ejecuté porque lo cobré y lo facturé, pero no pagué cuotas obreras patronales. ¿Por qué? Porque no te las estoy informando. Entonces es muy importante lo que yo puedo hacerme llegar de documental para yo poderle decir a la autoridad, sí, te las presenté, aquí están, pero si yo tengo una cosa de informativa en cero, no te lo presenté, entonces tengo un problema yo por la omisión del contrato y tiene un problema mi cliente por el acreditamiento del IVA y la deducibilidad de esa factura. Por eso es muy importante sí estar presentando los contratos. Entonces volvemos a nuestra hoja de trabajo. Ok, ya que tengo yo mi hoja de trabajo, yo puedo decir, estos de aquí son clientes únicos, de única vez. No les he facturado nunca más servicios de oficina y yo preveo que en el próximo cuatrimestre tampoco les voy a facturar, o sea, fueron de única vez en el año, porque de hecho hasta me han preguntado, ¿y cuándo lo considerarías única vez? O sea, si a lo mejor en 2 años me piden otra factura, ya no es única vez, pues yo te diría, si lo sabes, pues ya no sería una única vez, pero si no lo sabes, también no eres tú, pues ahora sí que un mago para saber, un lector de futuro, para saber que me va a volver a contratar o no. Yo te diría, si no es importante tu contrato, elimínalo. No vas a tener ningún tipo de repercusión negativa. ¿Por qué? Porque aparte los importes son muy pequeñitos a comparación de los 827,000 pesos que tengo de ingresos. Entonces, estos que yo puse de colores, para mí van a ser como única vez y los voy a eliminar. ¿Por qué? Porque única vez les facturé a estos y no les voy a volver a facturar más. Entonces, ahora sí, yo ya una vez que estoy analizando, voy analizando de parte por parte y voy sacando totales. Y también es importante sacar estos totales para ver qué porcentaje de mis ingresos son. Entonces, acá yo ya tengo, de hecho, aquí mismo en la parte de abajo, creo que ya tenía, que era el 5%, mire. Una vez que ya hice pues estas fórmulas, que son muy sencillas, pero me van a ayudar muchísimo y yo ya sé el importe de mi contrato, ahora sí voy a ver estos que sumé, me dan 37,465. Igual aquí ya nada más fue una formulita de N9 más N14 más N20, 37,000 pesos. ¿Qué porcentaje del total de mis ingresos representan? El 5%. ¿Voy a tener un problema con la autoridad? No vas a tener un problema. Cuando tú estés acumulando el 80% del total de los ingresos, lo demás no vas a tener un problema. Si eres de aquellos que tienes un montonal de información y un montonal de contratos, puedes sacar hasta el 20% y no van a tener un problema. Y no es por el monto del contrato, sino es porque probablemente solamente una persona pudo haber hecho ese 5%, porque el cúmulo de personal y de cuotas obreras patronales es casi cero a comparación de todo lo que vas a presentar por los demás clientes que se beneficiaron de tu servicio especializado. Por eso es que no vas a tener problema, no por la acumulación del ingreso en sí, sino porque probablemente es una sola persona que pudo haber cumplido con ese 5%. Entonces la autoridad va a decir, de una persona no voy a hacer un caos cuando me está presentando el 80% de la plantilla laboral o de todos aquellos que estuvieron ejecutando y que voy a ver que sí corresponde a ese importe que me está dando. Es por eso que no vas a tener ningún problema. Entonces, ¿cuánto pudiera sacar? Hasta un 20%. Si son un montonal de facturitas chiquitititas y de proveedores chiquitititos, sácalos. No te hagas así un montonal de trabajo porque nunca vas a acabar. Entonces, una vez que ya saqué este porcentaje, ¿los puedo quitar sin problema? Sí. La autoridad no me va a venir a fiscalizar por 37,000 pesos cuando el total de mis ingresos son 827,000 pesos y mis cuotas obreras patronales más o menos corresponden, ¿ok? Entonces, una vez que ya dije cuáles voy a sacar para hacerme menos trabajo,
Y de hecho lo puedes hacer aunque seas una empresa pequeñita, por ejemplo aquí que son poquitas facturas y son tres, las puedo sacar, claro que las puedes sacar y no vas a tener problemas y te quitas más trabajo, ¿no? Porque cada uno de ellos significa un contrato, cada uno de ellos significa poner una fila o dos filas más de forma bimestral en un layout, cada uno de ellos me va a ocasionar poner un contrato nuevo en un IXOE, mientras más yo pueda sacar y sea menos información la cual maneje, mejor. Entonces, yo los voy a sacar. Vámonos, 5%, adiós, fuera. Una vez que ya tengo este importe, es importante yo tener la parte de mis contratos. Y esta hoja maestra, la parte importante de esta hoja maestra es esto, los contratos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ya cuál es mi contrato número uno, que de hecho también es un tema de ¿y cómo voy a foliar yo mis contratos? Jamás los he foliado. No necesitas foliarlos, necesitas controlarlos. Ese control lo podemos hacer aquí en un Excel muy sencillo, muy simple. Entonces, ahora sí, yo tengo contrato número uno es para AMS. Contrato número 2 es para L. Nada más tuve dos contratos en la primera informativa cuatrimestral de 2025. Contrato uno y contrato 2. Ahora, ¿qué es el siguiente dato importante que yo debo visualizar? La fecha del contrato. Acuérdense, una vez que yo le di una fecha del contrato, no le tengo que estar diciendo a la autoridad, ¿sabes qué? Terminaba el 31 de diciembre, terminaba el 31 de diciembre. La autoridad ya lo sabe porque cuando yo metí ese contrato, yo le dije que terminaba el 31 de diciembre. Una vez que ese contrato termina su ciclo, no le tengo que volver a avisar. La autoridad ya lo sabe porque yo desde la primera vez le avisé que terminaba el 31 de diciembre. Nosotros les recomendamos que sus contratos sean firmados de forma anual. ¿Por qué? Porque así tenemos el ejercicio completo con el monto completo, o por así decirlo, de cada uno de los proveedores. Es como nosotros se los recomendamos. También hay gente que dice, ¿sabes qué? Derivado de que mi cliente quiere ver su contrato de forma cuatrimestral, ¿qué tienes que hacer? Poner la vigencia de contrato de forma cuatrimestral para que cada cuatrimestre lo estés informando. Le estás diciendo a la autoridad, del primer cuatrimestre era mi contrato. Ok, ya terminó este ciclo. Voy a hacer el del segundo cuatrimestre. Este contrato del segundo cuatrimestre es de mayo a agosto. Ok, ya terminó su ciclo. Ahora el del tercer cuatrimestre, de septiembre a diciembre. Ok, ya terminó su ciclo. Pero ¿qué pasa si le digo que este mismo cliente es de enero a diciembre en el primer cuatrimestre? En el siguiente cuatrimestre, de mayo a diciembre. Y en el tercer cuatrimestre, de septiembre a diciembre, me está triplicando. Yo estoy triplicando estos tres contratos. Va a querer un personal de mínimo por cada contrato. Y a lo mejor yo no lo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque en diciembre se supone que tengo tres activos. Muy importante la fecha de terminación y de inicio de cada contrato. Porque de ahí voy a determinar ¿cuáles contratos siguen vigentes? Aquellos contratos que siguen vigentes los tengo que informar aunque no haya ejecutado trabajos. Aquí tengo un ejemplo. Contrato número 2, L. Si yo me voy a mi hoja de ingresos, no lo tengo. Nunca le facturé a L. Tengo a JG, a MS, Ingeniería y Seri. El caso de Ingeniería, por ejemplo. Tengo aquí a Ingeniería. Ingeniería también es único contrato. Sin embargo, si yo me voy al monto de este contrato, son 105,000 pesos. ¿Es un importe importante? Sí. ¿Lo voy a quitar? No. Yo determino no quitarlo, porque aunque aparentemente también es único, es importante la cantidad que yo manejé en este contrato. Entonces, de un 5% que estoy quitando, puede que me pase a un 12, 13%. Entonces, yo analizo y determino que no lo voy a quitar. Entonces, es importante que ustedes también sepan cuáles sí considerar como única vez y cuáles no, porque de repente, ay, esta es única vez, pero resulta que era el 80% de mis ingresos. Entonces, no lo quites, porque si no, la autoridad va a decir, oye, tú me quieres ver la cara y me quieres omitir monto. Cuando son montos importantes, no los quiten. No te puedo decir yo la cantidad del monto importante porque no estoy analizando tu empresa.
Pero si estás manejando montos muy similares a estos, arriba de 100,000 pesos. Si manejas montos arriba de millones de dólares, entonces te diría arriba de 1 millón de dólares, ¿no? Entonces, depende mucho del análisis que ustedes hagan. Estos porcentajes de ingresos les van a servir mucho. Pueden eliminar aquellos que no rebasen el 20% de sus ingresos. Eliminar máximo el 20% y dejar el 80% de favor. Eso ya ustedes lo analizarán en cada una de ustedes. Entonces, este lo voy a dejar porque es un monto importante. Regreso a la parte de mis contratos. Si ven este L, que es un contrato número 2, no lo tengo facturado. Sin embargo, lo tengo que informar para efectos de SISU porque es un contrato que sigo teniendo vigente. Ahorita que veamos el llenado de la ORLEYA, van a ver que yo lo tengo ahí en monto cero. ¿Por qué? Porque no ejecuté ningún trabajo, pero lo tengo que informar porque el contrato sigue vigente. Monto cero, contrato vigente. Por eso es importante tener este control para que yo no quite o de repente me contradiga en decir, de repente la autoridad me va a decir, oye, ¿en dónde está este contrato? Lo omitiste. Híjole, tienes razón, era cero autoridad. Pues sí, pero lo omitiste. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlo con cero, porque sigue vigente. No lo ejecuté, es cero, pero sigue vigente. Mucho ojo con estos contratos. Es importante sí o sí tener esta plantilla de contratos, porque de aquí yo voy a saber. Ahora sí, ya tengo el primer cuatrimestre, ya lo analicé. Para el siguiente, segundo cuatrimestre, de hecho aquí lo pongo con rojo porque para el tercer cuatrimestre también lo voy a tener en rojo. Para el primer cuatrimestre de 2026, así me voy a ir. Y puedo ir ocultando los contratos que vayan finalizando su ciclo, o sea que ya tenga el vencimiento. ¿Por qué? Porque ya sobre ese contrato ya terminó, yo no tengo que hacer nada, la autoridad ya sabe que ya terminó y por lo tanto yo lo puedo ocultar. No eliminar, porque eliminaría todo lo que hice sobre ese contrato, pero lo puedo ocultar. Ahora también, en algunas bases de datos o hojas maestras que manejamos, puedo poner la totalidad de las facturas cuando no son muchas, pero también esa totalidad de las facturas las pudiera eliminar y poner únicamente el total de cuatrimestre para no hacer mucha información. Vamos con las preguntas. Dice, buenos días, doctor Ángeles. Tengo una pregunta. Soy persona física, régimen de confianza. Inicié operaciones el 2 de enero del 2025 y terminaba el 29 de diciembre del 2025. Terminé el contrato el 29 de octubre. Tengo las siguientes dudas. En este cuatrimestre debo informar la cancelación de mi contrato. Dos, ¿qué debo hacer en el caso de que soy SISU? En mi primer cuatrimestre solo reporté la venta. ¿Debo acumular los dos cuatrimestres o solo el cuatrimestre 3? Como la última semana de agosto la factura en septiembre, esta factura, ¿cómo la voy a reportar en el siguiente cuatrimestre? Cuatro. Tenía una persona en este contrato, pagué el finiquito, ¿cómo debo reportar el pago? Bueno, más adelante vamos a ver el tema de los trabajadores, de todas las percepciones que vamos ahí a tener en consideración. Y pues bueno, regresándonos al tema de las preguntas sobre la facturación y demás, ¿no? Entonces nos dice que en enero ella inició y terminó en diciembre del 2025, ¿no? Y que su contrato va a terminar el 29 de octubre. Aquí, pues bueno, vamos a considerar muchos aspectos que cada quien pues tiene que considerar de acuerdo a la operación que tiene dentro de sus empresas. Como siempre se los hemos comentado, la reforma siempre va a hablar de contratos. Es decir, nosotros tendríamos que tener contratos, no tendríamos que estar manejando órdenes de compra, no órdenes de servicio, no irnos al tema de facturación, ¿sale? Eso debemos de entenderlo como lo principal de toda esta reforma que ha venido afectando, ¿no? O que más bien se reformó. Desde 2021 seguimos con este tema y yo creo que, pues bueno, son más dudas que a lo mejor el tema de ahí, de ver el cómo llenamos los layouts. Creo que ya eso ya ha quedado un poquito muy claro. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo estas preguntas, pero sí es importante hacerles esta mención, ¿no? O sea, recordemos que la reforma siempre va a hablar de contratos, ¿sale? Ahora bien, el caso de que no tienen contratos, pues bueno,
es evidente también que siempre les vamos a recomendar que ahora sí que declaren, aunque sean las órdenes de compra, las órdenes de servicios o ya en la última instancia lo que son las facturaciones, ¿sale? Entonces, por eso debemos de considerar esta parte, pero no descuidemos que pues no es lo correcto, ¿no? Que al final del día, a lo mejor si el día de mañana la autoridad viene y nos quiere revisar, pues incluso hasta podríamos tener ahí los temas de las multas porque no estamos manejando contratos, ¿sale? Entonces ahora, importante, referente a esta pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo termino un contrato de forma anticipada? Entonces aquí, pues bueno, para temas de SISU, y creo que también había varias preguntas, pues recordemos que es un layout que nosotros llenamos en el cual asignamos fechas de inicio y fechas de término. ¿Sale? Entonces ahí, pues bueno, no habría tanto problema. Ahí considero que a lo mejor no vale la pena hacer una complementaria por el tema de modificar una fecha de término, pero sí estipularla en el cuatrimestre que vamos a declarar que ya finalizó, ¿no? O asignarle esa nueva fecha. Al final del día, cuando nosotros le llenamos el layout del contrato, pues bueno, como bien comentaba la contadora, siempre es importante asignarle un folio, ¿sale? Porque este contrato, no sé, como veíamos en la pantalla, el contrato que dice AMS siempre va a ser mi contrato uno. Yo dentro del layout le puedo asignar la fecha de inicio y la fecha de término cada cuatrimestre, ¿sale? Pero al final, ¿qué le estoy diciendo yo a la autoridad? Que mi contrato uno corresponde a tal persona y que únicamente puede variar tanto en importe como en fechas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como mucha gente no tiene el tema de los contratos, o a su vez, cuando tiene contratos, tiene fechas indeterminadas, no tiene montos estipulados y se va al tema de que, bueno, yo voy o más bien mis importes van a ser conforme a anexos o conforme a órdenes de compras o conforme a otro tipo de situaciones, pues bueno, nosotros siempre le recomendamos ese tipo de contratos, entonces manéjelos de forma cuatrimestral, ¿sale? ¿Por qué? Porque no tenemos una fecha de término que no sabemos cuándo va a terminar, no tenemos un importe de lo que es este periodo. Ahora también dentro de esos layouts que vamos a estar reportando de forma cuatrimestral, en cuestión a los importes que vayamos a manejar, no los acumulen, ¿sale? Siempre va a ser del periodo cuatrimestral y obviamente siempre le vamos a tener que poner que nuestro contrato va a iniciar el primero del día de ese cuatrimestre y va a terminar el último día de ese cuatrimestre. Y yéndonos al ejemplo de esta cuatrimestral, pues bueno, va a ser 1 de mayo del 2025 contra 31 de agosto del 2025, ¿sale? ¿Para qué? Para que yo le diga a la autoridad, pues bueno, este importe solamente corresponde a ese periodo, ¿sale? Ahora, después vamos a hablar de un tema del ICSOE, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en ICSOE sí nos establece que únicamente son contratos nuevos, ¿sale? Ahí no podemos reportar como los vigentes, todavía no se ha actualizado esa parte. Recordemos que, pues bueno, el IMSS lo prometió casi casi desde el primer cuatrimestre del 2021 que iba a haber una actualización. Afortunadamente o desafortunadamente no ha existido. Entonces, pues bueno, ahí únicamente son los contratos nuevos que se tengan durante ese cuatrimestre. Si yo ya reporté contratos y ya le asigné una fecha, pues ya no tendría por qué estarlo reportando hasta que, pues bueno, se haya hecho una renovación o pues haya terminado esa fecha. Por ahí también decía una pregunta, ¿qué pasa si yo tengo mi contrato que ya finalizó, pero sigo trabajando? Ah, pues bueno, entonces ahí habría que ver el tema, ¿no? A lo mejor para temas de SISU, sí habría que hacer un nuevo, pues declarar un nuevo contrato de acuerdo al periodo que ustedes vayan a estimar. Normalmente también hay contratos que estipulan así de que, pues bueno, si no hay una como rescisión, pues el contrato va a ser indefinido, ¿no? O sea, cada año se va a renovar en automático. Entonces, sugerimos que pues cuando sean esos contratos, igual, siempre lo reporten de forma anual, ¿sale? ¿Para qué? Para que dentro de cada ejercicio que ustedes estén reportando, pues bueno, venga este contrato y nada más lo tengan que reportar como única vez en lo que es el IXOE y en SISUP cada cuatrimestre de forma o lo que ellos llaman como datos continuos, ¿no? Ahora, en esta parte que también nos preguntaban que
en tema de la factura, ¿no? Aquí habría que ver, digo, habría que analizar si tú ya estableciste un monto, pues ya no tendría que ver el tema de la facturación. Si no, pues bueno, habríamos que voltear a ver esa parte de el tema de tu factura, ¿no? Si fue o no y si la consideraste en qué cuatrimestre, ¿sale? Vamos a la siguiente. Dice, si el contrato tiene fecha del mes de octubre 24 a octubre 25 y presentaron las informativas de el tercer cuatrimestre de 2024 y el primero del 2025 sin información, se tendría que presentar complementaria en ambos cuatrimestres de IXOE y SISU. Aquí, bueno, habría que ver, ¿no? No sé, ahí la pregunta si ya había reportado, habría que checar si tienes una complementaria o no, habría que checarlo, ¿no? Lo que está comentando es que informó sin información y efectivamente tenía datos por presentar. La respuesta es sí. Aquellas personas que estuvieron informando sin información y sí tienen datos, sí ejecutaron los servicios especializados, tienen que presentar las complementarias para efectos de informar como debe de ser y no esperarte a que tengas ahí un problema o la autoridad te requiera, ¿no? Aquellos servicios especializados o ya te multe por estar omitiendo lo que sería la parte de los contratos y la información de los contratos. Ok. Dice, si no tuve contratos nuevos en IXOE que debo informar, sería una declaración sin información. Nada más igual ahí te va a pedir lo que es tu firma y pues prácticamente ahí ya no hay más que hacer, ¿sale? Dice, hola, si mi concepto de facturación es compuesto, es decir, incluye mano de obra y materiales, y solo yo sé que esto corresponde al 65% los materiales y el 35% mano de obra, ¿cómo acumulo el importe a declarar? Bueno, aquí es importante que volvemos al mismo tema. El contrato también debe de estipular que va a incluir, ¿no? Suministros y mano de obra. Por ejemplo, en las constructoras que siempre les decimos pues básicamente son como un ejemplo a seguir en esta parte de lo que es el REPSE, pues bueno, estas empresas ya están como muy educadas en esta parte, ¿no? De decir, mira, yo tengo mi contrato, yo voy a establecer que voy a hacer cierta fase de esa construcción y dentro del contrato sí te voy a estipular que viene suministros y mano de obra. Entonces ya viene un importe también establecido, ¿no? Que digo, llega a variar muchas veces por temas de que también sabemos que la industria de la construcción es como muy variable. Entonces, pues bueno, ya eso va a depender, ¿no? Al final del día, en el proceso que te encuentres y al final, si tuviste adictivas o deductivas, será otra situación. Pero a lo que vamos es, si tu contrato estipula que va a incluir ambas partes, pues bueno, ahí no habría problema. Tú dentro de tus layout tendrías que poner el importe que está estableciendo tu contrato, ¿sale? Aunque incluya ambas situaciones y pues tu facturación también sería complicada separarla, ¿no? Ahora, si no viene dentro del contrato, pues siempre les sugerimos que sí se den a la tarea de separar esto, porque el día de mañana, pues la autoridad no te va a cobrar por únicamente mano de obra, ¿no? Sino te va a decir, ah, pues tú me dijiste que tu contrato valía tanto o facturaste tanto, lo que a ellos les beneficie es por donde te van a llegar a pegar, ¿no? Entonces, nada más cuida esa parte, pero si el contrato lo estipula, pues no veo ahí mayor problema, ¿no? Y fíjate que Dice, aquí hay un dato, bueno, un dato importante, dice, es que esto solamente lo sé yo. Y tiene razón, muchas de las cosas que nosotros hacemos únicamente las sabemos nosotros. ¿Cómo se las podemos dar a conocer a la autoridad? Mediante un contrato o algo establecido y firmado, de tal forma que si no lo tenemos, entonces va a ser muy difícil tener una documental que yo le esté diciendo a la autoridad, esto está pasando. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe más que yo. Ahora, si bien tú sabes que ya es el 35% y nada más lo sabes tú, ¿por qué no pudieras decir que es un 15 y otro 15% o un 20% de utilidad? O sea, hasta te da ahí como que a lo que yo voy, el que lo sepas tú, te da también ese análisis de poderle decir a la autoridad, era utilidad. Mano de obra es 10%, por eso es que tengo solamente pocas personas, ¿no? Para efecto de construcción sí ya se tiene muy establecido cuánto debiste de haber gastado de mano de obra, pero si son para otros proyectos, tú pudieras hasta jugar con esos porcentajes. Y de ahí pues también viene la siguiente pregunta, de solamente lo sé yo, dice, si no indica el contrato la separación de mano de obra, ¿yo puedo ponerlo nada más así porque sí en el layout? Lo puedes poner, sí.
Sin embargo, no tendría ningún sustento. Ahí la autoridad diría, tú me estás omitiendo el total del contrato porque no hay ningún documento que te diga que llevaba suministros. Y es mucho más difícil de desvirtuar o de decirle a la autoridad, no es cierto, a que si yo ya lo tengo firmado. Y entonces ahora sí tengo algo legal en donde todos lo sabían, la autoridad ya también lo sabe porque le adjunté mi contrato y entonces ahora sí yo tengo un sustento legal. Por eso es tan importante la parte de los contratos, porque ahí yo puedo determinar lo que yo quiera y se va a dar por hecho. Muy diferente a que si no lo tengo, la autoridad va a determinar lo que ella quiera y se va a dar por hecho, porque no voy a tener forma de desvirtuar lo que la autoridad está diciendo. Entonces, por eso es muy importante la parte de los contratos, porque si nada más lo sé yo, pues nada más lo sé yo y hasta ahí se va a quedar. Si yo tengo mis contratos por años de enero a diciembre, ¿cómo reporto los importes del contrato por cuatrimestre? De hecho, es así como lo estamos ahorita mostrando, digamos, por la parte de ejecución, donde yo tengo la parte de mi facturación, independientemente de que si está cobrada o no, estos montos son los del contrato que yo voy a estar, pues ahora sí que mostrando de forma cuatrimestral. Ni si una empresa solicitó su REPSE para la instalación de lonas en empresas. En este cuatrimestre todas sus facturas son de impresión solamente, no hay contratos. Ok, dice no hay contratos ni huella de ingresos de trabajadores a las empresas. Debe presentar informativas, sí, sin información. ¿Por qué? Porque no tuviste contratos ni ejecutaste lo que sería el servicio especializado. Debes de presentar, sí, pero sin información. Para decirle a la autoridad, no presenté ningún contrato. Si en mi contrato aparece el monto y termina dentro del cuatrimestre en cuestión, yo pongo el monto del contrato. Si abarca más de un cuatrimestre, yo pongo lo facturado en este y en el siguiente cuatrimestral pongo lo facturado en este nuevo cuatrimestre. Regularmente cuando tú sigues diferentes formas de hacer las cosas, te podrían traer un problema, porque la autoridad te va a decir, ¿por qué en este cuatrimestre lo hiciste en base a contrato y en este en base a facturación? Lo ideal sería que siempre sigas como la misma línea, ¿no? La misma línea. Por ahí nos decía un profesor, ¿no? A lo mejor mal, pero siempre consistente, 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 que tú tengas alguna forma de decirle a la autoridad, yo lo presenté así porque siempre lo presentaba igual. Entonces, si acumulas facturas, que sea por acumulación de facturación. Si te vas por monto de contrato, vete por monto de contrato. Lo que también es una realidad es que si tú manejas el monto más alto, pues también la autoridad no te va a decir, oye, me pagaste de más, ¿no? Si manejas el monto más alto, pues tendrías que tener más trabajadores. A que si manejas un monto, no es lo mismo 10,000 pesos en un cuatrimestre a 20,000 pesos en el siguiente. Si son 10,000 en uno y tengo un trabajador y 10,000 en el otro, 20,000 perdón en el otro, pues tendría que tener dos trabajadores. En cierta forma, tener un poco también de esa coherencia de que el número de trabajadores vaya creciendo en base al crecimiento de mis ingresos, que sería lo más correcto. Contado respecto a lo facturado, yo subo a los layout lo facturado por cada contrato dentro de cada cuatrimestre respecto a IXOE. Se sigue subiendo únicamente lo nuevo dentro del cuatrimestre, siempre y cuando tú le estés poniendo a tus contratos vigencia únicamente de ese cuatrimestre. ¿Por qué? Porque le dijiste a la autoridad, ya terminó esa vigencia este cuatrimestre, vamos al siguiente cuatrimestre y lo vuelves a subir. Cuando es así, es correcto. ¿Por qué? Porque termina tu vigencia, subes el otro contrato. Termina su vigencia y subes el otro contrato. Entonces ahí yo no le veo ningún problema de que lo estés haciendo así y que esté correcto. Muy buenos días. Mi pregunta sobre los contratos. Estos deben estar firmados por ambas partes para subirlo en la plataforma Dixo y si sub, ¿qué pasa si alguno se va sin firmar? De hecho, lo correcto es que sí, efectivamente los esté subiendo firmados por ambas partes. Sin embargo, también lo que nos estamos encontrando es que la mayoría de la gente no quiere firmar. Todavía dice, no, es que si firmo me voy a meter en un problema o a lo mejor tengo más obligaciones y piensa que si no lo firma tiene menos obligaciones. Entonces, lo ideal es que vayan firmados. Si no, yo prefiero que vayan sin una firma a que se omitan. ¿Por qué? Porque la omisión sí tiene una multa. Si vas sin alguna firma, no tiene ninguna multa. Simplemente te está faltando una firma, pero no hay multa. Tengo un contrato sin monto definido anual con fecha de inicio en mayo 2025, pero los servicios especializados comenzaron hasta septiembre. ¿Es correcto subir el contrato en IMSS y reportar el contrato en el layout con valor cero para el segundo? Sí, porque no tienes todavía ejecución. ¿Por qué? Porque lo comenzaste hasta septiembre.
que va a entrar dentro del tercer cuatrimestre ya con importe. ¿Tiene vigencia? Sí, los tienes que subir, sí. En este caso con monto cero porque no tienes ejecución de trabajos. Si el contrato no tiene fecha de finalización, ¿qué datos se coloca? Lo que pasa es que cuando tú para efectos de IXOE subes tu contrato, a fuerza tienes que poner una fecha. No te permite que no pongas una fecha de finalización. Siempre te la pone. En este caso, creo que tendría que ser el 31 del 12 del 99999. Sin Pero eso embargo, es si para tienes temas una de fecha. CISO. Exacto. Ujú. Sí, sin embargo, si tienes una fecha, esa misma fecha para ITSOE la tienes que tener en SISUB. O sea, las fechas deben de ser iguales. No puedes decirle para una plataforma una fecha y para otra plataforma otra fecha, porque tú solito te estarías contradiciendo. Y para efectos de ITSOE y tanto para los layout, a fuerza también es fecha. Entonces, me imagino que pusieron 31 del 12 del 9999. Entonces, sería como tu fecha que tendrías que estar poniendo. Si tengo un contrato anual, pero en el segundo cuatrimestre no tuve servicios, en el SISUB se presenta en 0 pesos, sí es correcto. Si en el contrato ya caducó en fecha, pero aún se sigue trabajando, muevo la fecha de layout, sí, y tienes que subir el anexo, en donde el anexo precisamente vas a poner que la periodicidad está extendiendo su periodo, no sé, de mayo ahora hasta diciembre, ¿no? Entonces es importante también subir ese anexo donde el contrato se está extendiendo en periodo. Tenemos una situación con un cliente nuevo y es grande, con el cual manejamos servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas de manera continua, por lo que ellos no quieren que aparezca en el contrato el monto del contrato, porque el servicio es abierto. Entonces, si el servicio es abierto, tendrías que acumular la facturación como lo estamos haciendo ahorita. Incluso sus abogados le aconsejaron que se haga así. Sin embargo, nosotros le estamos diciendo que es necesario ese dato para el tema de las informativas, por lo que le propusimos se plasme en un contrato un estimado del monto y al término del contrato realizar una adenda con el monto final. Aún así siguen renuentes y no quieren. ¿Hay algún problema con la autoridad? Si en el contrato se omite este dato, regularmente, una vez que yo ya tengo esta cédula de trabajo que les estoy mostrando de los ingresos, yo lo meto en una adenda en donde diga monto de contrato. Monto de contrato será igual a la facturación del cuatrimestre y meto precisamente ese cuadrito de listado de todas las facturas y yo ya tengo un monto. Si yo ya tengo un contrato firmado, si el anexo no va firmado, pero ya me dice el monto del contrato, es mucho mejor, a final de cuentas, que si el contrato está sin firma. Entonces, si ya tengo el contrato firmado y no me quieren firmar el anexo, que al final del día es, no quisiste poner monto, me tienes que firmar el anexo de forma cuatrimestral. Y entonces darle la vigencia de forma cuatrimestral, derivado de que voy a tener un anexo de forma cuatrimestral por el monto del contrato, metiendo este listado de facturación que me está dando de cuánto va a ser mi monto en ese cuatrimestre. Entonces, eso te lo tendrían que firmar derivado de que ellos mismos decidieron no poner monto y el monto lo tendrías que tener sí o sí. O sea, no pudieras tú presentar una informativa siempre en cero cuando sí estás facturando y sí estás cobrando y sí estás ejecutando. Entonces vamos a la siguiente. Buenos días, doctor Ángel. Tengo una pregunta. Soy persona física, régimen de confianza. Inicié operaciones el 2 de enero del 2025 y terminaba el 29 de diciembre del 25. Terminé el contrato el 29 de octubre. Tengo las siguientes dudas. Una, en este cuatrimestre debo informar la cancelación de mi contrato, debo hacerlo en IXOE y SUSUB. En este caso solamente es una terminación anticipada, no una cancelación, porque como tal sí ejecutaste parte de ese contrato. Entonces solamente es una terminación anticipada. Aquí yo te recomiendo que firmes también una adenda con esa cancelación anticipada y precisamente ya modifiques estos layouts con esta nueva fecha de vigencia. De todas formas, sí vas a tener que presentar en las dos informativas cuatrimestrales porque al terminar en octubre vas a agarrar el mes de septiembre que corresponde a la tercera informativa cuatrimestral. Para IXOE no metas ninguna complementaria. ¿Por qué? Porque acuérdense que aparte nada más tenemos derecho a 3 complementarias y no las vamos acabando. No la metas, de todas formas sí vas a tener que presentar en SISUB por el mes de septiembre lo que hayas ejecutado. Número 2. En mi primer cuatrimestre solo reporté la venta de ese primer cuatrimestre, ¿es correcto? En este cuatrimestre debo acumular los cuatrimestres o solo este. No, únicamente este. Porque mucha gente tiene vigencia del 31 del 12 del 9999
Imagínate si va acumulando la totalidad de los contratos. Pues cuando llegue al 31 de diciembre del 999 les va a estar diciendo a la autoridad que está ejecutando millones y millones de dólares, es más, billones, y va a seguir acumulando. Entonces sería una locura tener esos importes tan grandes. Solamente lo que ejecutaste en cada cuatrimestre. Y otra pregunta, como la última semana de agosto facturé en septiembre, esa factura, ¿cómo la voy a reportar en el siguiente cuatrimestre? Tú reporta como lo facturado. Si la facturaste en septiembre, acumúlalo en el mes de septiembre. Cuatro, tenía una persona en este contrato y pagué el finiquito. ¿Cómo debo reportar su pago? Ese lo vamos a ver ahorita en el layout de los trabajadores. Dice, buen día, un ingeniero civil cuando se factura por honorarios profesionales por atención personalizada por parte del prestador de servicios, sin intervenir trabajadores, ¿está obligado a hacer contrato? De una forma normal, todos tendríamos que tener un contrato para llevar un sano comercio, ¿no? Que no haya duda. Ahí te estoy diciendo cuándo te voy a pagar, estoy diciendo los servicios que te estoy prestando. Sin embargo, de forma normal y común, no todos tenemos un abogado en el cual nos esté revisando los contratos, nos esté haciendo contratos y es una super chamba. Si tú me dijeras, si este ingeniero civil no tiene contrato, está cayendo en una ilegalidad, no. No pasa nada, está facturando. De hecho, así ya lo convinieron de forma hablada, por así decirlo, porque pues si no, no me estarías pagando y yo no te estaría facturando. Y entonces no hay ningún problema que no tenga ningún tipo de contrato. A final de cuentas, como bien lo comentas, no es REPSE, no es servicio especializado derivado de que no está poniendo a disposición de un tercero al personal. Dice, presenté contratos anuales, pero hubo una rescisión de un cliente. ¿Qué debo hacer? Complementaria en IXOE. Aquí, por ejemplo, tendríamos que ver qué periodos son. Si efectivamente te afectan muchos periodos, como tal, si pudieras hacer la complementaria. No se recomiendan las complementarias, por lo que les comento. Tratemos de agarrarlas para errores muy grandes y mucha gente se está ya acabando sus complementarias. La mayoría, de hecho, ya está de repente. Es que ayer la cuarta, oye, pero nada más tenías derecho a tres. Acuérdense lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Entonces tratemos de no presentar, pero si son, pues ahora sí que muchos periodos que me está agarrando, pues sí, preséntala, ¿no? Y también si es un importe muy importante. Tengo convenio modificatorio con un nuevo número de contrato y monto. Para el llenado del layout del contrato, ¿cómo se debe llenar? En este caso, tu convenio modificatorio dice con un número de contrato y monto. Un convenio modificatorio no me va a modificar el contrato principal. O sea que si mi contrato principal es uno, puedo tener 50 modificaciones a este contrato, pero este es el que tiene la base, el importante. ¿A qué me refiero? Quiero ponerles un ejemplo a lo mejor para que todos lo entendamos. Yo pedí un préstamo y firmé un contrato. Resulta que me quedé sin trabajo y tengo un convenio para poder pagar 3 meses después. ¿Esto me va a quitar el principal que yo debo esto? No. Es lo mismo con los convenios modificatorios. Puedo tener convenio modificatorio por ampliación de plazo, por término anticipado del plazo, por monto, pero no me va a mover el primero. Si a este primero le puse el número de contrato uno, aunque tenga como contrato modificatorio uno, 2, 3, 4, 5, mi layout va a seguir siendo uno, porque a layout lo que le interesa es este contrato principal, no todos estos modificatorios que me cambian solamente una parte pequeñita del principal. Esta parte pequeñita del principal no me mueve el principal. Y si este es contrato número uno, aunque mi contrato modificatorio vaya en el número 20, no le tengo que poner número 20 porque la autoridad va a pensar que es otro contrato totalmente independiente, cuando solamente es un modificatorio que me está cambiando un cachito de este. Siempre tiene que mantenerse el número uno si es el número uno en el layout por siempre. Ojo con eso porque eso es la pauta que le está dando la autoridad en decir tengo más contratos o no. No tengo otro contrato, autoridad. Sigue siendo el contrato número uno. Lo único es que le modifiqué este cachito, la fecha de término. Le modifiqué este cachito, el monto, pero sigue siendo el contrato número uno. Entonces, mi contrato va a seguir siendo el uno, aunque vayas en el contrato modificatorio número 100. Me volví a quedar sin trabajo y otra vez me dieron otros 3 meses. Ahora pedí otro préstamo adicional y ahora ya no debo 300,000, ahora ya debo 330,000 pesos, ¿no? Entonces, esos son pequeñitos modificatorios que no me cambian el principal.
que fue la base del préstamo que tuve. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta parte porque los modificatorios no son un nuevo contrato, solamente es una modificación pequeñita a este principal que ya no va a cambiar para nada. Ojo con eso. Vamos con la siguiente pregunta. Si el contrato es anual, en el reporte del layout cuatrimestral, ¿qué importe se informará? Si tú ya tienes un monto anual establecido, solamente es cuestión de verificar que la facturación y los cobros vayan acorde a este contrato anual de 100,000 pesos y no moveré mi monto anual de 100,000 pesos. Pero si no tengo monto del contrato, ¿por qué? Porque no sé cuántas veces vaya yo a entrar a la empresa a hacer el servicio especializado, lo tengo que hacer como lo estamos viendo ahorita. Y pues bueno, ahí le puse hasta aquí primer bloque de preguntas. Vamos a continuar con el layout para avanzar, porque aparte ya son 9:17. Dios mío, yo creo que no vamos a acabar a las 10. De una vez les comento, porque siempre nos pasamos más cuando vemos este tipo de cursos. Entonces, una vez que yo ya tengo lo del primer cuatrimestre, ya analicé lo que voy a sacar para este segundo cuatrimestre, ahora sí, contrato número 1 debe corresponder al contrato número 1 que he estado manejando en cada cuatrimestral. Recuerden, podré tener modificaciones, sí, pero va a seguir siendo contrato número 1 forever para siempre. Es más, si alguna vez yo termino de trabajar con este cliente AMS, yo con este contrato número 1 jamás lo voy a volver a agarrar para otro cliente. Podré tener contrato número 1000, pero contrato número 1 nuevamente no, porque ya está, ahora sí que penetrado para este MS. Es importante saber eso, que no empieces a confundir un montonal. El contrato 1 ya es de MS y para mañana para L y para pasado este. No, 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 no. Ojo, mucho ojo con eso, por eso hay que tener estas cédulas de control. Contrato número 2 L. Ok, como no tengo servicios, sé que lo tengo que presentar en cero porque todavía sigue vigente, pero no lo voy a agarrar porque ya está aquí para L, ¿ok? Contrato número 3, ahora sí voy a ver cuáles son aquellos nuevos ingresos que tuve, nuevos contratos firmados que tuve para poderlos ingresar. Y aquí ya pongo AJG. AJG, entonces ahora sí en mi contrato número 3, el 2 acuérdense que es para L, el contrato número 3 va a ser para AJG. El contrato número 4 para Ingeniería Internacional, me voy otra vez a los ingresos, aquí está Ingeniería Internacional. AMS, acuérdense que es el contrato número 1, por eso es que no me lo salté, sino que está en el contrato número 1. ¿Quién sigue? Ingeniería. Ingeniería está en mi contrato número 4. Y el contrato número 5 es para serie. Me voy a los ingresos y dice que es serie, el contrato número 5, y aquí está mi contrato número 5 para serie. Ahora también algo que yo hago ya de forma continua es que yo desde la base ya les empiezo a poner correo electrónico y número telefónico. Entonces, si yo tengo esta misma cliente para este contrato, ya nada más lo copio y lo pego. De tal forma que también ya tengo una base del correo electrónico y número telefónico porque yo sé que el layout me lo va a pedir. Entonces, una vez que ya sé que el layout me lo va a pedir, aquí sería cuestión de ponerle a los nuevos, digamos, clientes, por así decirlo, a los cuales yo les facturé el servicio especializado para tener mi plantilla completa de número y de correo de contacto para este cliente. Entonces, una vez que yo ya tengo esta base, ya tengo el total del monto de contrato que está hasta acá abajo, sería básicamente mi sumatoria. Acuérdense, el monto del contrato va sin IVA. El IVA es un impuesto que no me corresponde quedármelo a mí, lo tengo que pagar a la autoridad, por lo tanto, mi monto de contrato es sin IVA. Mucho ojo con eso, por favor. El monto del contrato es sin IVA, es únicamente el subtotal. Digo, yo pongo aquí el importe del impuesto más el total, sin embargo, yo pudiera poner únicamente el subtotal y también voy a cumplir como debe de corresponder. El subtotal es el que yo debo de tener. Entonces, ahora sí, vamos a lo que sería mi parte de layout para poderlo cargar, ¿no? Y lo único que yo tendría que hacer, en este caso, estamos hablando de los contratos. Recuerden que estamos hablando el layout de los contratos. Aquí tenemos el que se llena y el que es el CV para poderse cargar.
Y entonces acuérdense, cuatrimestre, recuerden que aquí va a ser el segundo cuatrimestre del año 2025. El primer cuatrimestre es para enero, febrero, marzo y abril. El segundo para mayo, junio, julio y agosto. Y el tercero para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos en el segundo del 2025. El primer RFC me lo va a pedir a mí, yo como prestador de servicio. Este es mi RFC. Número de contrato, recuerden, el número de contrato número 2, que corresponde a L, lo tengo que poner porque sigue vigente, aunque no presté servicio. De hecho, si ven ahí, monto del contrato está en cero, número de trabajadores está en cero porque lo tengo vigente, pero no ejecuté servicio especializado, ¿ok? Contrato número 3, 4 y 5. Ahora sí, tipo, todos son contratos. Aquí, por ejemplo, aunque sea número 1, si yo estoy subiendo un anexo, ahí le pudiera yo poner anexo o adenda. Tipo de contrato es un anexo. ¿A qué anexo corresponde al contrato número 1? Que no le voy a cambiar a ese cliente ese número, como ya se los comenté. Objeto del contrato, siempre traten de que sea lo que nosotros tenemos dentro de nuestro servicio especializado. Entonces, este debe de ser objeto del contrato el correspondiente al que la autoridad a mí me autorizó como servicio especializado. Monto del contrato. Me voy a mi plantilla de hoja maestra y aquí ya tengo mi monto del contrato. 53,131 para el primer cliente, ¿no? 50,131 y así me voy. En este caso tenemos 5 contratos, ¿no? Uno en cero, pero lo tenemos ahí. Vigencia del contrato, aquí tenemos, acuérdense que la vigencia de contrato aquí es cuando termina mi contrato. La columna H y la J siempre son iguales. Como aquí en la vigencia, en un inicio todos pensábamos poner 1 año, 2 años, 3 meses. Sin embargo, solamente es un campo de fecha. Al no poderle poner que la vigencia de este contrato es de 1 año, entonces le voy a poner la fecha de término de este contrato. Por lo tanto, es que efectivamente la H y la J siempre van a ser la misma fecha. No tendríamos por qué cambiarla, ¿ok? Vigencia del contrato, fecha de inicio de contrato, cuando inició mi contrato. En el caso de L, efectivamente, inició el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, pero en este caso no ejecuté. Sigue vigente, lo tengo que poner en mi layout para que no se entienda que lo omití. No omití los datos, autoridad, simplemente no ejecuté en este cuatrimestre, porque si yo omití los datos, mi multa es de 200,000 pesos, que ahorita vamos a pasar con el doctor Francisco, que nos va a hablar sobre las multas, que siempre ahí nos hace favor. Ok, número estimado de trabajadores. Aquí recuerden, vamos a poner cuántos trabajadores estuvieron en cada uno de los contratos. En este caso, como es limpieza, se entiende que no tengo un trabajador fijo. Puedo ir a hacer la limpieza y no regreso hasta el próximo lunes, o puedo ir, hago la limpieza nada más lunes, miércoles y viernes, o el fin de semana. Entonces, a veces estos trabajadores se duplican en varios contratos, pero eso lo vamos a ver ahorita en el layout de los trabajadores con el maestro Giovanni. RFC del contribuyente de mi cliente. Aquí tengo que poner el RFC del cliente, el cual lo tenemos en nuestra hoja maestra, el nombre del cliente, el cual lo tenemos en la hoja maestra. Me pide más datos, ¿no? Me pide el registro patronal ante el IMSS. Recuerden, si no lo tenemos, ponemos el genérico. Este no es obligatorio que nos los entreguen. El genérico es del 1 al 9, 1 y 2, abarcando los 11 dígitos que tiene el registro patronal. Del 1 al 9 y el 1 y el 2, ese es el genérico y ese es el que nosotros siempre le ponemos a todos nuestros clientes porque no tenemos la obligación de tenerlo. Lo que es calle, número, etcétera, etcétera, de lo que sería mi cliente. Y al final, lo que casi siempre nos falla a muchos de nosotros, los correos electrónicos y el teléfono de contacto, que de hecho yo ya lo tengo también en mi hoja maestra, como se los mostré, porque de repente son los que más trabajo nos cuesta, ¿no? Tratemos de que este correo electrónico y número telefónico no los estemos cambiando, porque básicamente es, si yo autoridad tengo algún dato y quiero corroborar o hacer una compulsa de la información, este correo y este número es al que yo me voy a comunicar a autoridad.
¿Qué pasa si los estamos cambiando siempre? Pues hasta la autoridad le genera ahí como un tipo de desconfianza del por qué lo está cambiando si sigue siendo el mismo cliente, ¿no? No tendríamos por qué estarlo cambiando. Por eso es que yo también, de hecho, lo tengo aquí, porque muchas veces también, pues que no tienes ventas o que no tiene seguimiento a la venta, no siempre lo va a tener el contador o recursos humanos quien nos ayuda a hacer este tipo de layout. Y pues bueno, una vez que ya tenemos precisamente estos layout, entonces ahora sí, ya pudiéramos subirlo, ¿no? Este layout ya está listo para subirse a la plataforma y entonces los voy a dejar ahora sí con el maestro Giovanni, ahorita que se ponga, vamos a las preguntas, otro bloque de preguntas, en lo que él puede mostrar para hacer el llenado de layout de la parte de los trabajadores. Recuerden, este es uno de los importantes, ya vimos toda la parte de cómo sacarlos y entonces vamos a ir a las preguntas que tenemos. Si tengo un contrato vigente, pero no le presté servicio a mi cliente durante ese cuatrimestre, ¿qué debo hacer? No envío información, sí, acuérdense ahí con cero. Hacemos servicios a hoteles y muchas veces ellos no firman los contratos, a pesar de que se los entregamos a tiempo para firma. Incluso hay veces en que se acaba el trabajo y nunca nos los devuelven. ¿Hay alguna amonestación por declarar? Sí, a final de cuentas la omisión son 200,000 pesos. Tú preséntalo, presenta las pruebas a la autoridad de que muchas veces los llevamos acompañados no solamente en mi contrato que yo hice, que yo firmé, sino también el correo electrónico que le estuve mandando al cliente en donde le decía, este es el contrato, favor de firmar. Ese sería mi documental de que yo le dije a la autoridad, sí le dije al cliente, él no quiso, ve y múltalo a él. Él no quiso cumplir con la ley. Yo sí cumplí y hice lo que está a mi alcance. Sin embargo, tampoco puedo irle a poner ahí una pistola a la cabeza, de repente decimos, para hacerlo firmar forzosamente. Pero yo hice lo mío, está mi contrato, está mi correo electrónico de que le mandé el contrato y le solicité la firma. Nunca me lo firmó, es su responsabilidad, autoridad, tú ve y es lo que a ti te corresponda. Entonces, en este caso sí, es importante que tengas tus correos electrónicos. Buenos días, mi contrato incluye mano de obra y materiales, pero no lo estipula o separa. ¿Debo poner el importe total del contrato o hago un estimado de mano de obra y solo pongo el importe que corresponda de mano de obra? En estricto sentido, lo que tú tendrías que poner es el 100% del contrato. Sin embargo, tendrías que tener mucho más mano de obra, derivado de que no es lo mismo decirle a la autoridad, de mano de obra fueron 10,000 pesos a 100,000 pesos a 1,000,000. Entonces, es importante que sí separes o segregues en el contrato o que hagas un anexo. Digo, pudieras tú ahorita solamente poner lo que corresponde a la mano de obra y empezar a trabajar en los anexos en donde diga que la mano de obra va a corresponder únicamente al 10% del importe facturado. Y entonces ahora sí, ya anexarlo junto con tus contratos donde diga que la mano de obra es únicamente correspondiente al 10% y poner los importes para que no sean tan altos, porque muchas veces les digo que sí se van al triple o 10 veces más de lo que es el importe de mano de obra, derivado de que muchas veces los suministros son muy caros. Entonces, pudieras manejarlo así y ya empezarte a firmar los anexos para decir que la mano de obra únicamente corresponde al 10%. Dice, se reciben anticipos y así se factura. Se deben reportar por servicio de mantenimiento. En este caso, yo te diría, si tú te estás siguiendo a la parte de acumulación por facturación, sí, acumúlalos para que no haya omisión en los contratos, ¿no? Porque la autoridad te puede decir, o sea, me quieres ver la cara, yo ya sé que ya lo facturaste, yo sé que ya lo ejecutaste, entonces, ¿por qué estás poniendo montos menores? ¿No? Si quieres poner montos menores para tratar de evadir pago de cuotas obreras patronales, porque eso es lo que piensa la autoridad, hasta que nosotros no tengamos todo lo correspondiente. Si tienes precisamente a lo mejor la factura como anticipo y un anexo en donde diga que el anticipo va a ser de 100,000 pesos, lo puedes omitir porque tienes toda la documental legal que te soporta que es un anticipo. Pero si no lo tienes, acumúlalo. Si te quieres evitar problemas, acumúlalo. Contadora, si he reportado el monto acumulado desde inicio del contrato, entonces para ser consistente, mejor me sigo así, sí, hasta este año. Y para el siguiente año ya cambias la forma de acumulación, para que no te metas en problemas y no tengas informativas con montos muy altos y la autoridad quiera ver muchísimos trabajadores, porque no los vas a tener.
Dice, en la informativa SISUB se solicita el acumulado de las percepciones fijas de los trabajadores para nóminas semanales que cruzan mes existente, tres posibles formas. Acumular sobre las devengadas, sobre las percepciones realmente pagadas o sobre las percepciones en base a efectivamente pagadas. Aquí sí lo entiendo, ¿eh? Nosotros les recomendamos que sea en base al timbrado del cuatrimestre. Porque también muchas veces, si no corresponden, la autoridad lo que hace es precisamente cruzar de forma pues electrónica lo que se timbró en el cuatrimestre, independientemente de si fue devengado, si ya lo cobró, si correspondía al mes anterior. Ustedes traten de timbrar en el cuatrimestre que corresponda y solamente acumulen lo del cuatrimestre, aunque la semana te agarre 2 o 3 días al siguiente cuatrimestre, o te agarró ahora sí que lo del cuatrimestre anterior en este, pero por el tema del timbrado, agárralo timbrado de favor, para que en el cruce de información con la autoridad no tengas ningún tipo de diferencia. Dice, hola, buen día. Una pregunta, si soy una SAS y soy único socio, para darme el contrato de servicio me exigieron ser persona moral, pero me constituí como SAPS y tener REPSE, pero los trabajos los realizo yo mismo. Yo soy quien acceso a las instalaciones y quien ejecuta los trabajos. Tengo IMSS como asalariado con otra empresa porque también soy asalariado, pero mi cliente me pide que tenga IMSS por parte de la empresa. Pero según la ley del IMSS no puede ser patrón y a la vez trabajador. Sí, claro. Como bien comentas, en efecto no puede ser patrón y trabajador, entonces pues ahí habría que analizar la situación. Al final del día, si te están obligando y es por trabajo, pues también entendamos que al final del día, pues bueno, el único perjuicio que vas a tener tú es que no vas a ser acreedor a una pensión, ¿no? De ahí en fuera, pues al seguro social estás pagando cuotas, que digamos nada más es como pues regalarle ahí el tema porque pues no puedes gozar de ciertos beneficios, ¿no? En específico la pensión, ¿no? Entonces nada más cuidar esa parte, al final digo, si tú eres quien hace todo, pues también no te recomendaría a lo mejor dar de alta a otra persona, porque pues el que va a estar yendo vas a ser tú y el día de mañana si hay una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo con tu cliente y dice, oye, esta persona es externa y tiene REPSE, pues no va a coincidir, ¿no? Entonces digo, al final del día si ya es un tema como ya más por obligación, como esos casos que vemos de que pues es que mi cliente me dice que soy REPSE y a lo mejor yo tengo todos los argumentos para no serlo, pero si al final es la limitante para que me dé trabajo, pues bueno, ya dependerá de cada uno de ustedes. Si si está en sus posibilidades, pues adelante, ¿no? Es un caso similar, entonces te digo, pues no hay mayor tema, al final las cuotas las estás pagando. El único tema es que no vas a ser candidato a una pensión, esas semanas, digamos, no se van a considerar, pero pues bueno, si ya es algo que necesitas tú para entrar con ese cliente y a ti te interesa económicamente, pues tendrías que hacerlo de esa forma, ¿no? Darte de alta tú, ya que vas a ser tú quien vas a estar realizando esos servicios, ¿no? Buen día. Cuando por revisiones de auditoría cambian los datos de aportaciones de trabajadores en REPSE, se debe presentar complementaria del SISU. Pues bueno, aquí si es como por una auditoría en el cual ya te fincaron como créditos y es pago de diferencias, no tendrías que hacer esta parte del SISUP, ¿no? Ya que eso es como una parte independiente. Y pues bueno, vamos a considerar también que el tema de SISUP va a ser pues un caso diferente, ¿no? O sea, lo lleva para temas de Infonavit y en tu auditoría, pues son temas de IMSS, incluso de hecho cuando nos hacen auditorías, hasta muchas veces ahí, pues digo, no sé, de forma correcta o errónea, el IMSS nos dice así como que si quieres nada más págame lo de la parte de IMSS y lo que es RCB y el Infonavit si quieres no, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dependerá, ¿no? Pero pues no habría que hacer como tal una complementaria. Tengo contrato anual, pero en el primer cuatrimestre reporto la fecha de inicio 1 de enero de 2025 y termino en abril 2025. En IXOE estuvo erróneo, sí, pues hay que presentarlo de forma anual, ¿no? Entonces, el periodo lo tendrías que poner hasta el 31 de diciembre. Entonces, digo, aquí pudiera ser, si tú consideras que no vas a tener como más cambios, sí te recomendaría que metas una complementaria. Si no, pues bueno, también la otra opción sería de que
lo estés reportando pues ya por cuatrimestre, ¿no? Pero aquí va a depender de qué también manejas. Si tu contrato tiene como tal hasta un monto establecido, pues bueno, lo recomendable yo creo que sería la complementaria. Si estás manejando órdenes de compra, facturas o algo así, en cuestión a los importes, pues igual pudiera ser que lo reportes de forma cuatrimestral hasta este año y ya en el otro pues lo puedes cambiar, ¿no? Buen día, tengo un contrato por 3 años. ¿Cómo debo reportarlo en Ixoe? ¿Es reportarlo cada año o con que lo vaya reportando la primera vez es suficiente? Igual, tendríamos que voltear a ver qué es lo que estás manejando como importes. Si viene un importe ya establecido en tu contrato por esos 3 años, pues bueno, Nixoe reporta la única vez para que no estés teniendo esa chamba de hacerlo por año o por cuatrimestre. Pero si no, pues sí, lo más recomendable es que sea por año o por cuatrimestre, de acuerdo a lo que manejes como por importes, ¿no? Si vas a manejar facturas o órdenes de compra, pues yo creo que lo ideal sería anual para temas de IXOE y para SISUB, pues datos continuos y únicamente ir cambiando el tema de los importes de forma cuatrimestral. Pero también, pues, si ya viene establecido, pues nada más reportarlo por los 3 años que tienes y, pues, bueno, si supe igual, nada más datos continuos, ¿no? ¿Cómo determino el importe del contrato si en el SISUB no hay en el contrato? Pues bueno, por facturación, órdenes de compra, anexos que vayas a manejar, dependiendo lo que tú tengas, ¿no? Ahí, pues bueno, recordemos el tema que yo les comentaba, ¿no? Es por contratos y en caso de que esos contratos no venga un monto, pues tendríamos que estar haciendo anexos, que sería la forma correcta, ¿no? Pero pues bueno, de ahí en fuera, si no, hay que irnos a lo que tengamos como facturación o los importes de las órdenes de compra. Se vence mi contrato. Fue anual, se renueva otro año. ¿Cambia el número del contrato o puedo conservar el contrato nuevo? Si ya cambió, yo te recomiendo que consideres ya como un folio nuevo, ¿no? Que ya en cuanto lo vayas a declarar lo pongas como número 2, dependiendo de ahí si ya no, pues más bien si es un contrato nuevo, ¿no? Si en automático el contrato estipula que se va a renovar, sigue manejando el mismo número de contrato para que no tengas ningún inconveniente. En el caso de contratos por tiempo indeterminado, los de fecha final 31 de diciembre del 9.999, si mis servicios terminaron el 31 de agosto del 2025, ahí puedo poner la fecha de término del 31 de agosto o tengo que seguir reportando el contrato hasta el final de mi REPS. No puedes cambiar en cuestión a SISU. Recordemos que sí podemos poner esta fecha genérica. En este caso, cuando lo vas a reportar por última vez, que sería en este cuatrimestre, pues ya le cambias a que fue el 31 de agosto, pero hay que voltear a ver cómo lo reportaste en Ixoe para ver qué fecha le pusiste. Entonces, nada más igual a lo mejor meter tu complementaria al momento de que lo reportaste y cambiarle la fecha. Y si no, pues bueno, habría que ver qué fecha estableciste en Ixoe. Dice, buen día, tengo un contrato a 2 años por servicios mensuales de 1,000 pesos. Inició en mayo de 2025. En el SISUB lo tengo que presentar por el monto total por los 2 años, es decir, 24,000 pesos, o por el monto cuatrimestral de 4,000. Si lo reporto por el total de los 2 años, los siguientes cuatrimestrales se reportan igual hasta el término. Sí, en efecto, por ejemplo, ahí tienes las dos opciones, ¿no? Si tú ya tienes un monto del total del periodo, es decir, de los 24 meses, pues ya tendrías que establecerlo de la primera vez que lo vas a presentar, ¿no? Ahí, digamos, te ahorras la chamba de estar reportando en Ixoe cuatrimestre por cuatrimestre y en SISUB igual le vas a establecer que son los 24,000 pesos y pues bueno, nada más te va a ir cambiando tu layout de trabajadores, ¿no? En cuestión al tema del layout del contrato, pues siempre va a quedar como que ese importe fijo, esa fecha de inicio y esa fecha de término también no va a cambiar, pero pues te digo, ahí sí hay que estar reportando como datos continuos por el tema de todos los trabajadores que pudieran cambiar o que va a cambiar la percepción y el tema de las aportaciones también en el layout del sujeto obligado, ¿no? Entonces ahí lo puedes hacer pues con el monto total, ¿no? No tendrías a lo mejor por qué estar separándolos de cuatrimestre por cuatrimestre si ya en tu contrato estipulaste
un monto definido. Dice, en temas de construcción y por los procesos constructivos de la obra, se vuelve todo un tema los adicionales, como deductivas. Las fechas de contrato definidas en los contratos iniciales nunca coinciden con los programas de fechas de ejecución. Claro, en el CIROP podemos realizar las actualizaciones de fechas tentativas, pero nunca reales. Al final de la obra ya concluida y en la última cuatrimestral puedo subir nuevamente el contrato y órdenes de compra o adendas y la facturación total de los trabajadores, o había problema. Sí, en cuestión de actitud, pues bueno, les decía, podemos cambiar en el último cuatrimestre ya los importes y las fechas que ya pudimos ahí tener como reales o definitivas, y pues bueno, ahí no habría ningún problema, ¿no? En caso de que la autoridad te revisara o algo así, pues bueno, vas a tener los elementos de desvirtuar esta situación, ¿no? Que también veíamos ahí que nos decían, bueno, ¿y qué hago? ¿Hago una separación de mano de obra? Pues bueno, ahí lo que tú puedas considerar el día de mañana que a lo mejor, ojalá y no tengas una revisión, pues cómo tú podrías desvirtuar o decirle a la autoridad, sabes que esto era de suministros y esto de mano de obra. Entonces ahí como cada uno de ustedes esté manejando esa documental que pueda hacer eh, pues comprobar esta parte, pues bueno, adelante, ¿no? Y en efecto, subir tus órdenes de compra. Ahí recordemos que tenemos la opción, ¿no? Que nos dice, ¿se modificaron los contratos o tuviste contratos nuevos? Hay que ponerle que sí para que nos permita adjuntar esos nuevos documentos que vamos a adjuntar, ¿no? Se puede agregar la factura en los contratos para mostrar que nuestro servicio especializado incluye mano de obra. También pudiera ser como el tema de los anexos o como el tema de las órdenes de compra. Recordemos que en estos casos que nosotros manejamos, pues bueno, ahí sí lo pudiéramos hacer, pudiéramos subir como tal las facturas, pero pues bueno, ahí habría que ver, ¿no? Ya también sería un tema ahí delicado que pues a lo mejor no sería tan recomendable, ¿no? De hecho, por ahí les comentamos que también la parte de la PTU es importante que revisen que si ustedes tenían que pagar PTU, también la estemos ahí acumulando y se haya pagado de favor, porque si no podemos tener ahí un problema muy grande también de multas, que también al ratito a ver si el doctor Francisco nos comenta esta parte de las multas también de la PTU. Y pues bueno, aquí ya le dejo los micrófonos al maestro Giovanni. Y ya saben, cualquier duda, síganlo poniendo ahí. Al ratito hacemos otro bloque de dudas.